Ya bueno, ya se inició la grabación. Tenemos acá lo que es la primera clase sobre fisiología renal uno le titulé porque vamos a abordar varios puntos y siento que es de una forma más fácil de englobar todo. Principalmente se hablará de lo que es el medio interno y los compartimientos. Como vemos, según el nuevo sílabo, creo, porque me informaron que se había cambiado un poco el orden de los temas a comparación del ciclo anterior. Antes era primero neumofisiología. Y ahora estoy viendo que es primero nefro. Entonces empezaremos con lo primero, que vendría a ser el medio interno. Entonces tenemos que, como definición, Claude Bernard fue quien acuñó este término de medio interno, o se podría decir lo que es el líquido extracelular, que va a rodear a las células. Algunos lo dicen como líquido extracelular que baña a las células o lo que o lo que se encuentra alrededor de células. Entonces, entre las funciones principales de este medio interno, vamos a tener lo que es el transporte de nutrientes, oxígeno y hormonas, la eliminación de CO2 y desechos metabólicos, como se da también en otros casos, la regulación del pH y la osmolaridad para la estabilidad de la propia célula. Y también respecto a la temperatura, vamos a tener lo que es el mantenimiento de la temperatura corporal y comunicación. Considero que la parte de comunicación es importante. ¿Por qué? Porque respecto a la comunicación, este va a ser un medio intermediario entre la comunicación química entre las células, como vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a tener que los componentes de esta va a ser principalmente plasma, el líquido intersticial y el líquido transcelular. Primero, vamos a ver que el plasma va a ser la porción líquida de la sangre, ¿cierto? Sabemos que la porción que tienen los glóbulos rojos es el hematocrito y luego esto vendría a ser el plasma. Y también nos van a decir que el plasma va a ser rica en proteínas. ¿Qué proteína? La albúmina. Entonces, luego vamos a ver lo siguiente. El líquido intersticial. Como ya mencionamos, el líquido intersticial también dentro de este líquido extracelular va a encargarse de rodear a las células de todos los tejidos. No es como que sea selectivo a uno, digamos, solo corazón, solo piel, solo intestinos. No, es en todo el cuerpo. Y luego vamos a tener los líquidos transcelulares. Entonces, quisiera saber, por ejemplo, María Alejandra, si es que tú conoces cuál es el líquido que se extrae en una punción lumbar. Tal vez has oído de él. Por ejemplo, una pista abreviado es LCR. El encefalorraquídeo. Ajá, líquido cefalorraquídeo. También tenemos lo que va a ser líquido sinovial. Vamos a tener el humor acuoso y vítreo que se va a encontrar de forma, decirlo, fácil en el ojo. Y también en otros casos vamos a ver otro tipo de líquidos, pero eso ya es más patológico que lo vas a ver, por ejemplo, cuando estés en clínicas, vas a ir al hospital y vas a ver muchos pacientes claramente con diferentes enfermedades. Entre ellos vas a ver, por ejemplo, tal vez que hay un derrame pleural, entonces sería líquido pleural, ascitis, líquido peritoneal y también eh, puede ser también líquido en el pericardio. Entonces es muy importante tener esto en cuenta porque vas a saber cuál es lo normal, cuál es lo fisiológico, como ya debemos saber a este punto. La fisiología es lo normal en nuestro cuerpo y ya la patología es lo anormal. Luego tenemos la parte que es el equilibrio dinámico. ¿Por qué decimos equilibrio dinámico? Porque este medio interno no va a ser estático, va a estar en un intercambio constante con el líquido intracelular y el líquido extracelular y el medio interno. Entonces, vemos dos flechas que van de un lado hacia el otro. El líquido extracelular es el intermediario, como ya mencionamos. Entonces, vemos que el líquido intracelular va a pasar a través de las membranas celulares hacia el líquido extracelular. Una vez en este,
a través de los sistemas, por ejemplo, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema urinario, el sistema tegumentario, vamos a ver que llega al medio externo. Por ejemplo, podríamos decir, hay ciertas pérdidas que son, por ejemplo, a través de la respiración, a través del sudor, a través de la orina, a eso nos referimos con estos órganos. E igualmente, a través del medio externo llega el líquido extracelular y luego llega el líquido intracelular. Eh, Podríamos verlo esto, por ejemplo, cuando nos da sed y bebemos agua, estamos teniendo un consumo, estamos teniendo un ingreso de líquidos, pero luego este va a salir a través de la orina o a través de diferentes mecanismos que ya mencioné. En nuestra segunda diapositiva tenemos al agua corporal total. Es importante mencionar que el agua corporal total va a tener una proporción según sobre quién estás hablando. Entonces, no puedes decir que es el mismo porcentaje para todos, sino va a variar según la edad, el sexo, hasta la misma composición corporal. Entonces, por ejemplo, tenemos que los lactantes, los bebitos o neonatos, van a tener entre un 70 y 75% de su peso corporal como el agua corporal total. En comparación, tenemos a un hombre adulto, que es el que mayormente se usa en los ejemplos. Por ejemplo, tal vez en el examen les piden un aproximado de dándoles el peso de un hombre y les dicen, por ejemplo, calcula su agua corporal total o calcula, eh, ya hablando luego de los compartimientos, calcula qué cantidad es el líquido intercelular, qué cantidad es líquido extracelular. Entonces, es como que tener en cuenta siempre que el hombre adulto, el varón, va a tener un aproximado de 60%. Luego, vamos a tener que la mujer adulta es entre un 50 a 55%. ¿Y por qué es menor que el varón? Digamos? En el caso de las mujeres, nuestra distribución corporal entre músculo y grasa, incluso masa magra, que es todo lo que sea músculo, huesos y órganos, básicamente todo menos la grasa, viene a ser de una distribución diferente en el caso de los hombres. Por ejemplo, las mujeres tenemos más grasa subcutánea, que se va a distribuir a nuestras caderas y a otras partes del cuerpo. En cambio, los hombres tienden a tener más cantidad de músculo. Luego, los ancianos se van a encontrar entre aproximadamente un 45 a un 50%. Esto es debido a que tienen una menor masa muscular y también un aumento de grasa con el paso del tiempo, lo cual es normal para ellos. No es algo patológico, pero eso es importante a tener en cuenta siempre. Por ejemplo, cuando vayas al hospital y tengas que tratar a una persona de tercera edad, vas a ver que no le puedes dar la misma cantidad de líquidos que a una persona joven o que sus necesidades no van a ser las mismas. Luego tenemos lo que es la influencia de la masa magra. Acá veremos que el músculo va a ser 75% agua y el tejido adiposo va a ser 10% agua. Entonces dice influencia de la masa magra. Como ya mencioné, masa magra va a ser diferente de lo que es el músculo o masa muscular, porque la masa magra también va a englobar a los huesos y a los otros órganos que puedan estar en nuestro cuerpo, igual a la piel, por ejemplo. Y respecto al tejido adiposo, este va a ser 10% agua. Entonces, ¿quién tiene más agua corporal total? ¿Quién creerías tú, María Alejandra, que va a tener más? ¿Un deportista o una persona que no hace ejercicio? Ya sea una persona muy delgada o una persona obesa. Creo que un deportista, porque la persona que no hace ejercicio y como esto tendría más grasa ese día. Claro, como tú misma lo dices, eh, algunos podrían pensar que tiene más agua corporal total, incluso la persona obesa porque se ve más gordita, pues no. Pero no es así, porque esta grasa no va a tener o no va a estar compuesta por tanta agua como el músculo que tiene el deportista. Y también la persona delgada no tiene esa cantidad de músculo, entonces tiene menos agua corporal total igualmente. Luego vamos a ver lo que es la distribución de este agua corporal total. Tenemos dos compartimientos principales. Vamos a ver el ejemplo tanto en mujeres como en hombres. Primero tenemos que en el caso de las mujeres, un aproximado sería el 55% del agua corporal total o los fluidos.
como la imagen. Y en el caso de los hombres, un 60%. Como ya mencioné, ese es el número que se toma de referencia siempre. Y esto de acá va a venir a ser el líquido, el agua corporal total, disculpa, el agua corporal total. Y se va a dividir en dos partes. El líquido intracelular y el líquido extracelular. Entonces, vemos que en este caso y en todos va a abundar el líquido intracelular, que va a ocupar 2/3, a comparación del extracelular, que es 1/3. Luego, el extracelular se va a dividir en dos. Se va a dividir en el líquido intersticial, o en el intersticio, como algunos lo resumen, que va a ser aproximadamente un 80%, algunos lo toman también como un 75%. Entonces puede variar según la literatura o según lo que te dicten en tu clase. Siempre te recomendaría, si es que te dan un valor diferente en tu teoría, para el examen lo tomes en cuenta. Y también luego tenemos el plasma, que también algunos toman como 20% o 25%. Y este líquido intracelular, ¿a dónde va? Como dice intracelular, vamos a ver que va al interior de nuestras células. Aquí tenemos una célula, por ejemplo, y lo está señalando. Estamos en el interior. Mientras que el líquido extracelular lo vamos a ver alrededor de la célula. ¿Recuerdas que dijimos que iba a estar como que bañando a las células? Está todo acá el líquido extracelular. Y luego está el plasma, que el plasma, como ya sabemos, va a estar dentro de nuestros capilares junto con la sangre. Luego, otra cosa a tener en cuenta es que también a veces se toma dentro del extracelular lo que vendría a ser un espacio transcelular, se podría decir. También se le considera como un tercer espacio o un espacio casi inexistente, porque es muy variable, normalmente es de 1 a 3%, se podría decir, pero ¿por qué sería un tercer espacio? Esto es debido a que va a aumentar en el caso de patologías. Por ejemplo, no sé si has visto que hay unas personas que cuando se enferman de sus riñones o de diversas enfermedades en general, se empiezan a hinchar, ya sea la cara o las piernas, hay un edema, tal vez en miembros inferiores, un edema alrededor de los ojos, un edema palpebral. Entonces, en esos casos se va a ver lo de que es el líquido extracelular, que es una normalidad. Y acá tengo un ejemplo, tal vez para practicar un poco la parte de las fórmulas como mencioné. Por ejemplo, vamos a tener el agua corporal total. Primero vamos a tener un varón adulto de 70 kilogramos. Te lo van a dar tal vez así, o te van a mencionar al inicio como que, si es que ponen caso clínico, pues no, para ver un varón de, no sé, 20 años, acude a emergencias y luego de eso tiene un problema X. Calcula su agua corporal total. Entonces, el agua corporal total, ¿me puedes recordar qué porcentaje del cuerpo sería en un varón? 60%. Claro, entonces tenemos que calcular el 60% de 70, ¿cierto? Porque ese es el peso que tiene este varón. Entonces, 42. el 70, ajá, es 42. Entonces, tenemos el agua corporal total, 42 litros. Pero ahora necesitamos calcular lo que es el líquido intracelular y el extracelular. Entonces, en el líquido intracelular lo vamos a calcular. eh, Algunos lo usan de formas diferentes. Es como que lo divides el valor total entre 3. Tal vez en tu seminario te van a enseñar otra fórmula, porque yo recuerdo que me enseñaron otra forma de calcularlo. Pero digamos que 42 entre 3, ¿cuánto sería para el líquido intracelular? Pero en este caso sería 2/3, ¿cierto? ¿Te puedes ayudar, Alejandra? Está con calculadora. El 42 Sí, entre 3. el intracelular sería 28 y el extracelular sería Ya. 14.
Genial, lo calculaste más rápido. Ya, porque recuerda 2 tercios y 1 tercio. Y también vamos a calcular por último el intersticial y el plasma, porque a veces la universidad nos da unas preguntas como que muy rebuscadas, digamos, y tenemos que siempre estar practicando. Te recomiendo practicar mucho los ejercicios para el examen. Entonces, el intersticial igualmente con los porcentajes. Una consulta, ¿eso que dijiste del tercer espacio sería el líquido intersticial? No, no, no. El tercer espacio, digamos que va a estar junto con esto, digamos que le hacemos acá un pequeño ¿Estaría espacio. en el intersticial y el plasma o Estaría fuera del? junto con ellos, digamos, dentro del Ay, extracelular, pero como un punto aparte. ay, 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 muchas gracias. Por eso dicen como que tercer. Ya, luego el intersticial eh, sería, a ver, déjame calcular, 10,5 y 3,5 el plasma. ya, 10,5 y 3,5, todo en litros. Y luego finalmente tendríamos que el transcelular, digamos que es aproximadamente 1 litro, porque va a ser una proporción muy pequeña, 1 litro aproximadamente. Entonces vamos a ver que el agua corporal total en nuestro cuerpo se va a repartir de forma desigual, siendo el intracelular el más grande y el intersticial va a ser el que tiene mayor volumen dentro del extracelular. Ese sería otro punto también, creo yo, a resaltar, que el intersticial es el que tiene más volumen dentro del extracelular, pero aún así el intracelular es el que tiene mayor cantidad de agua o líquidos. Luego vamos a tener lo que es los compartimientos. En los compartimientos vamos a tener la composición química de ambos espacios. En el caso del LEC, para abreviar y ya no decir la forma larga, vamos a tener que el catión predominante va a ser el sodio. Aproximadamente va a ser una cantidad de 140 mil equivalentes por litro y el anión predominante va a ser el cloro, con un aproximado de 100 mil equivalentes por litro. De forma opuesta, tenemos que en el LiC el catión predominante va a ser el potasio y va a tener más o menos la misma proporción de 140 mil equivalentes por litro. Y los aniones predominantes van a ser los fosfatos y las proteínas. También en el LEC vamos a ver la importancia del bicarbonato, que los valores normales en laboratorios se toman generalmente como entre aproximadamente 24 a 28 mil equivalentes y va a actuar como un buffer y va a ser el principal. Además, vamos a ver que las proteínas plasmáticas en el plasma van a generar una presión oncótica y esta presión oncótica va a ser de aproximadamente 28 milímetros de mercurio. Y en el caso del LIC, la alta concentración de proteínas intracelulares va a tener intervención o participación dentro de funciones estructurales, enzimáticas y también de buffer, al igual que el bicarbonato. Es importante mencionar los gradientes iónicos que van a ser mantenidos por la bomba sodio-potasio ATPase. Entonces, creo que es algo que nos menciona mucho en biología esta bomba. Y esta bomba va a gastar aproximadamente 40% del ATP celular. 40% del ATP celular. Y vamos a tener que estos gradientes iónicos van a ser muy indispensables para el potencial de membrana y las diferentes transmisiones de señales. Luego, eh, tenemos la osmolaridad y las presiones. Vamos a ver que el LEC es casi similar al LI. Su osmolaridad va a ser de 280 a 300 milimoles por kilogramo entre ambos compartimientos. Entonces, ese también es un valor importante. Y además, esta va a ser determinada principalmente por solutos no difusibles rápidos.
como el sodio, en el caso del LEC ya mencionamos esto como los cationes principales en la tabla anterior. Entonces, sodio y potasio. Luego, ¿a qué se debe esta osmolaridad que es similar? A una regulación activa. Y vamos a tener tres presiones principales, que es importante aprender también. Vamos a tener en primer lugar la presión osmótica, que va a ser la fuerza que impulsa al agua a moverse para equilibrar de esta forma las concentraciones de los solutos. También vamos a tener que esta misma va a depender del número de partículas, más no de su tamaño o peso. Entonces nos vamos a fijar en la cantidad principalmente. Luego la presión osmótica efectiva van a ser solo solutos que no van a cruzar libremente la membrana. Por ejemplo, puede ser el sodio, pero también uno importante es la glucosa. Entonces, presión osmótica efectiva lo podemos relacionar con glucosa. Y luego tenemos lo que es la presión oncótica, que va a ser originada por proteínas plasmáticas, por ejemplo, la albúmina, que va a ser la encargada de aproximadamente un 80% del efecto oncótico, algo que también vamos a resaltar. Luego vamos a tener que esta misma presión oncótica va a retener agua en el plasma y en el caso de que haya un déficit, va a favorecer el edema, que ya mencionamos, este edema, hinchazón. Y cuando se ven alteradas estas presiones, vamos a ver, por ejemplo, complicaciones cuando hay una variación en el sodio y algunas proteínas van a, como la misma albúmina, van a alterar lo que va a ser la osmolaridad y también la presión oncótica. Y algunos ejemplos que podemos ver es, por ejemplo, un edema cerebral o también podemos ver la deshidratación celular. Entonces, estas son complicaciones de la alteración de la osmolaridad y las presiones. Luego tenemos el efecto Gibbs-Donan. En este caso van a ser proteínas plasmáticas cargadas negativamente que no atraviesan la membrana capilar. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, incluso lo puse dentro del pasito porque lo considero importante para entender este efecto. Y en este caso se van a atraer cationes y se repelen aniones. Vemos que el cation va a ser el sodio. Acá está el capilar, ¿cierto? El capilar, y vemos al sodio intentando acercarse al capilar. En cambio, vemos al cloro, que va a ser el anión, alejarse porque está siendo repelido. ¿Y esto qué es lo que va a causar? Va a causar una mayor osmolaridad en el plasma que en el intersticio, recordando que el plasma va a estar dentro del capilar, y también un potencial eléctrico de membrana por el intercambio de iones. Y va a contribuir a una distribución desigual de iones, al mantenimiento del volumen plasmático y a la generación de la presión oncótica. Entonces, vamos a ver que este efecto Gibbs-Donan va a explicar diferencias mínimas, pero que a nivel funcional van a ser importantes entre el plasma y el intersticio. Luego, respecto al movimiento de agua entre compartimientos, un término importante es ósmosis. ¿A qué se refiere la ósmosis? Se refiere al agua que se mueve hacia el lado con mayor concentración de solutos no difusibles. Vemos en este caso que esta es como que la primera parte. Tenemos primero un envase que está dividido a la mitad y vamos a ver que en un lado tiene menos solutos y en el otro tiene más solutos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el agua? Luego en nuestra segunda imagen vemos que el agua que se encontraba con el menor soluto se va a transferir hacia el lado con más soluto, porque está siendo como que atraído. Y los factores que van a regular esta ósmosis van a ser gradientes osmóticos y oncóticos, van a ser la permeabilidad de las membranas, como esta membrana es impermeable, y esta va a ser mediada por acuaporinas. Y también la propia integridad de la membrana celular. La regulación también puede ser a nivel hormonal, por ejemplo,
¿Podrías decirme cuál es la hormona ADH? O sea, ¿cuál es su nombre? De otra forma. La antidiurética, Claro. Y como vemos, dice antidiuresis. Diuresis básicamente es orinar, ¿cierto? Entonces, formación del ajá, exacto. Entonces, ¿qué pasa si no se realiza la diuresis? Estamos reteniendo y por eso, hormona antidiurética. Cuando va a funcionar esta hormona, va a aumentar la permeabilidad al agua en túbulos colectores. Y cuando suceda esto, va a haber una retención hídrica. No se va a eliminar el líquido y lo va a mantener nuestro cuerpo de forma que puede haber diferentes efectos como la elevación de la presión arterial porque hay una mayor sobrecarga para el corazón de líquidos o también puede ser eh, retención de la vejiga, de la orina. Hay personas que no tienen orina casi. Y luego está la aldosterona, que también es importante porque va a incrementar la reabsorción de sodio y agua a nivel de los túbulos distales. Ya vemos otro tipo de túbulos, que lo vamos a ver también en la siguiente clase. Luego está los péptidos natriuréticos, que van a incrementar la excreción de sodio y agua. Entonces vamos a perder en este caso agua y va a haber una deshidratación. Y por último, un sistema que es muy importante dentro de todo lo que es nefro y también luego posteriormente o actualmente, no sé bien si están llevando cardio ahora también en FISE 1, pero es algo que se ve muy seguido. Luego está, como mencionamos, va a intervenir la regulación arterial y el volumen extracelular, porque ¿qué es el SRA? Es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, ya habiendo pasado esta parte, vamos a ver eh, lo relacionado a las fuerzas de Starling e intercambio capilar. Ay, me olvidaba explicar esta imagen que está muy bonita y también creo que en la práctica les van a pedir dibujarla si es que no lo han hecho ya o hay un informe relacionado a esto que nos menciona los casos de básicamente hiponatremia, hipernatremia, que es cuando el agua entra a las células. Vamos a ver, por ejemplo, como yo mencioné, un edema. Entonces, en este caso tenemos una célula normal, y vamos a ver que en este caso eh, no está entrando ni saliendo más de lo debido. Es decir, que tanto los egresos como los ingresos están en sus valores normales. Luego, yendo a la parte anormal, vamos a ver que el agua ingresa a la célula. Y una vez que ingresa a la célula, esta se empieza a hinchar, simulando un edema cerebral. Entonces, así es como funciona esos casos patológicos. Es una pequeña idea. Y luego está en el caso de la hipernatremia. Y en esos casos va a hacer que el agua va a salir de la célula. Y por eso vemos que la célula, del tamaño que tenía normalmente, se ve mucho más pequeña. Hay un encogimiento celular. Entonces, las hormonas y las bombas que se puedan presentar para la regulación van a ajustar continuamente la composición y el volumen de los líquidos para que ingresen y también salgan adecuadamente de las células. Ahora sí podemos hablar de las fuerzas de Starling y el intercambio capilar. Vamos a tener primero esta fórmula que va a ser la fórmula de las fuerzas de Starling. Tenemos el flujo neto de fluido a través de la membrana, el coeficiente de filtración que va a venir a representar la permeabilidad de membrana a los fluidos. Vamos a tener también la presión hidrostática capilar. Las presiones del intersticio van a ser esta y esta. Y la presión oncótica plasmática que va a retener líquido intracapilar. También tenemos
este coeficiente de reflexión que va a indicar la permeabilidad de la membrana a las proteínas plasmáticas. De forma muy bonita, esta imagen lo explica. Vamos a tener la presión coloidosmótica, o la que también mencioné como oncótica, tiene dos nombres. Se podrían preguntar por cualquiera dentro del examen, principalmente la oncótica. Y va a estar dada por las proteínas plasmáticas, que son albúmina, principalmente, fibrinógeno y globulinas. Y luego está, por otro lado, la presión hidrostática, que está dada por el mismo peso del líquido sobre la pared del vaso. Y esto va a depender de la sangre y del líquido intersticial. Vamos a tener un extremo arterial del capilar y un extremo venoso, donde se van a realizar estos intercambios. Y las presiones aproximadas de estos valores va a ser en la arteriola de la hidrostática capilar de 25 milímetros de mercurio y en el caso de la vérula a 10 milímetros de mercurio. Luego también tenemos la presión del líquido intersticial, que va a ser de menos 6 milímetros de mercurio, e igualmente en la vénula. Al igual que la presión coloidosmótica del líquido intersticial, que son los mismos valores tanto en la arteriola como en la vénula. Y luego la presión coloidosmótica u oncótica plasmática va a ser en ambos lados de 28. Acá tenemos dos fórmulas que van a ser la presión neta de filtración, que va a ser relacionada, justo está en el mismo lado, al extremo arteriolar. Y la presión neta de absorción, que se va a ver relacionada al extremo venular. Tenemos ambas fórmulas acá, y el valor va a ser aproximadamente de 8 milímetros de mercurio, en el lado venular de 7 milímetros de mercurio. También hay un exceso que va a ser drenado por parte del sistema linfático, que es de aproximadamente 2 a 4 litros por día. Y respecto a lo patológico, o asociándolo a la parte clínica, vamos a ver que con un aumento de la presión hidrostática capilar, esto se va a ver en casos de insuficiencia cardíaca y vamos a ver un edema periférico, porque hay diferentes tipos de edema. Y en el caso que disminuye la presión oncótica plasmática, se va a relacionar a la hipoalbuminemia. Cuando las albúminas se encuentran en un valor más bajo de lo normal, se va a presentar en casos de cirrosis, en casos del síndrome nefrótico, y vamos a ver un edema que, a comparación de cuando se ve elevada la presión hidrostática, va a ser generalizado. Luego, por último, tenemos el balance hídrico. El balance hídrico va a constar de dos partes principalmente: los ingresos y los egresos. Entonces, ¿me podrías dar un ejemplo de ingreso y también uno de egreso? Ingresos sería, o sea, de la vida cotidiana, Sí, en la vida cotidiana. por ejemplo, un sueldo de un trabajo, y egresos serían las compras que hago para la semana de comida. Claro, ahí ves como que obtienes dinero, pero también tienes que gastarlo. De alguna forma se va a ir. Entonces, pero si lo aplicamos al caso de la medicina, los ingresos vamos a ver lo que es los líquidos y los alimentos, también el agua metabólica. Los líquidos y alimentos va a ser aproximadamente 2,2 litros y el agua metabólica a 0,300 litros o 0,3 litros. Entonces, vamos a tener un balance hídrico positivo, que se refiere a que hay más ingresos que egresos. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Que al haber más ingresos vamos a retener ese líquido porque hay un exceso dentro de nuestro cuerpo, no estamos eliminando el suficiente. Y la otra parte de eso sería el balance hídrico negativo, cuando hay menos ingresos y más egresos, entonces hay una pérdida de líquido.
Los egresos podrían ser la orina, que es aproximadamente 1,5 litros. Esta debe ser muy regulada, especialmente en pacientes que están hospitalizados. Luego también hay las heces. A través de las heces también perdemos líquidos. Por ejemplo, una pérdida excesiva, como el balance hídrico negativo, se podría dar a causa de que una persona tenga una diarrea que no pueda controlar, digamos que lleva 5 días con diarrea. Eso claramente va a enfermar a la persona y va a perder demasiados líquidos, se va a encontrar deshidratada. Vamos a ver tal vez que se siente como que un poco perdida en el lugar, desorientada debido a todo lo que va a afectar. Y también hay pérdidas insensibles que puede ser a través de la piel, cuando transpiramos, tras hacer una actividad física moderada a muy, eh, ¿cómo decirlo? A muy demandante, como lo hacen los deportistas de alto rendimiento, por ejemplo. O también puede ser a través de la misma respiración. Entonces, siempre estamos en una constante pérdida de estos líquidos. Y luego tenemos el balance hídrico óptimo, donde tanto los ingresos están al igual que los egresos. Entonces, no hay una gran pérdida ni una acumulación. Nos encontramos en un estado normal. Nos encontramos en una homeostasis, se podría decir. Y luego tenemos el ejemplo del balance hídrico negativo, como yo mencioné, por ejemplo, que nuestros ingresos sean 400 mililitros al día y luego nuestro egreso sea 1100. Va a ser negativo porque tenemos menos 700 mililitros, que es lo que hemos perdido. Entonces, como yo mencioné, va a haber deshidratación y va a haber problemas a nivel renal. Vamos a ver también en el caso del balance hídrico algunos mecanismos de control. Estos mecanismos van a ser, por ejemplo, con osmoreceptores hipotalámicos. Como ya mencionamos, acá va a verse la relación con la hormona antidiurética y la sed. Vamos a ver cómo se regula por la parte, digamos, cerebral, no cerebral, sino que nuestro sistema nos va a avisar, por ejemplo, tienes sed, tu cuerpo te va a decir, tienes sed, entonces vas a decir, voy a tomar un vasito de agua o voy a tomar una botella también según la cantidad de sed que tengas. Y luego la otra hormona va a trabajar para evitar que estés orinando a cada rato. Y luego vamos a tener otro mecanismo que van a ser los boloreceptores. En los boloreceptores vamos a ver que intervienen el sistema renina-angiotensina-aldosterona, SRA, y la liberación de aldosterona. Y luego vamos a tener los péptidos natriuréticos, que ya los mencionamos anteriormente. Péptidos natriuréticos. Y con estos péptidos se va a relacionar a la eliminación de sodio y agua. Entonces, vamos a ver que el balance hídrico va a mantener dentro de la fisiología lo que es la presión arterial en un valor normal. No vamos a ver una hipertensión arterial o una hipotensión, que se puede dar, por ejemplo, cuando hay pérdidas de sangre masivas, digamos que realizas un corte en la yugular o en una arteria importante de gran calibre, estás perdiendo mucha sangre, estás desangrando, entonces tu presión baja. O también cuando viene a ser la hipertensión arterial, que es en el caso de personas mayores mayormente que sufren de eso. Y también vamos a tener el volumen plasmático dentro de los rangos fisiológicos, porque vemos casos, por ejemplo, de anemia, donde hay un exceso de volumen plasmático, con lo que hace que se diluya los glóbulos rojos y se presente anemia. Una anemia falsa podría ser por el aumento del líquido en el cuerpo, o en el caso de las embarazadas también, hay un aumento del volumen en general de todo el cuerpo, del agua corporal total, lo que hace una falsa anemia, se podría decir, porque tus valores se encuentran dentro de lo normal que estabas antes, pero al haber más líquido, este soluto
se va a diluir, haciendo parecer que hay menos. Igualmente que cuando hay deshidratación, pierdes líquidos y tus glóbulos rojos se mantienen en la misma proporción y hace parecer que tienes más de lo normal o tienes un exceso. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta esto para poder interpretar. En el laboratorio siempre nos van a dar los valores normales, entonces no va a costar o no vamos a tener tanto que memorizar el valor, sino qué es lo que significa que esté por arriba o por debajo de lo normal. ¿Me dices si tienes alguna duda respecto al tema, tal vez para repetir algo o retroceder? No, sí, todo bien, sí, sí entendí, muchas gracias. Ya, a ver, veamos sobre este tema, ¿qué más puedo decir? Creo que todo quedó claro en general, tanto la aplicación como la fisiología, que es lo que estamos aprendiendo ahora, para entender más adelante, porque digamos que te haré un spoiler de clínica, manifestando que apruebes el curso así, fácil, como en promedio. Eh, en clínica siempre te van a repetir esto. Bueno, a mí el ciclo pasado que entré a séptimo, cuando recién pasaba, siempre preguntaba a mis doctores, por ejemplo, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo hacer para entender mejor los casos clínicos? Porque vas a tener que tener casos clínicos, vas a tener que ver al paciente y el doctor te va a preguntar qué es lo que tiene, o te va a mostrar el laboratorio y te va a decir qué harías tú. Entonces, siempre me repiten lo mismo. Tienes que tener una buena base en fisiología, una buena base en fisiopatología que lo vas a llevar una vez que apruebes fisio, y también anatomía, es importante. También como extras podría ser bioquímica, eh, patología también, pero principalmente siempre me repiten anato, fisio y fisiopato. Entonces, te diría que a esos tres cursos le prestes mucha atención para poder, luego en clínicas, pasarlo muy fácil y que entiendas todo. Entonces, eso sería todo por la primera clase. Muchas gracias por el consejo también.